¿Alguna vez viste un coche tan extraño, tan desproporcionado que te hizo decir, ¿en qué estaban pensando? Pues prepárate, porque hoy viajamos directo a los años 80 para descubrir los 10 coches americanos más feos y bizarros que rodaron por nuestras calles. Desde sedanes sin identidad hasta híbridos imposibles entre coupés y pickups, esta lista está llena de curiosidades, nostalgia y rarezas automotrices que solo los más valientes recordarán con cariño. Si amas los coches clásicos, las historias olvidadas de la industria automotriz y ese diseño ochentero que desafía toda lógica, entonces este video fue hecho para ti. Y si ya estás sonriendo con solo ver la miniatura, haz clic en el me gusta y suscríbete al canal porque aquí siempre traemos lo mejor, y a veces lo peor, de la historia automotriz. Vamos a comenzar esta lista que te hará dudar de todo lo que sabías sobre diseño automotor. 1984 Lincoln Continental. ¿Alguna vez viste un auto que parece haber sido diseñado con una regla y cero emoción? Bueno, bienvenido al Lincoln Continental de 1984. Y antes de que algún nostálgico se ofenda, sí, sabemos que el nombre Continental carga décadas de prestigio. Pero esta generación en particular es como si alguien en la sala de diseño hubiera dicho, ¿y si hiciéramos un ladrillo con ruedas? Y todos dijeron, claro, suena elegante. Este coche nació en una época en la que los fabricantes americanos estaban luchando por encontrar su lugar en un mercado cada vez más influenciado por Europa y Japón. Y Lincoln, tratando de reinventarse, decidió encoger su sedán de lujo insignia, pero sin perder el estatus visual. ¿El resultado? Un coche que parece más largo que ancho, con un trasero que desafía la proporción y una parrilla delantera que parece sacada de un gabinete metálico de archivo. Bajo el capó, este monstruo llevaba un motor V6 de 3,8 litros, que ofrecía unos humildes 120 caballos de fuerza. Sí, 120, para mover un cuerpo de casi 5 metros de largo. La velocidad máxima apenas superaba los 170 kilómetros por hora, y la aceleración de 0 a 100 era tan emocionante como ver crecer el césped. Más de 13 segundos. Pero bueno, no fue hecho para correr, sino para flotar. Aunque flotaba como un sofá viejo sobre una pista de hielo. Se produjeron poco más de 80,000 unidades en ese año modelo. Y hoy en día, si encuentras uno en buen estado, puede costar entre $4,000 y $8,000. Aunque muchos están en manos de coleccionistas irónicos o amantes del diseño retro que ven belleza donde otros ven un error de fábrica. Pero aquí viene el dato curioso. Este fue el primer Continental en décadas sin un V8 de serie. Eso, para los puristas, fue casi un sacrilegio. Un Lincoln sin V8. Era como pedir un filete sin carne. Esta decisión de Lincoln marcó un giro hacia la eficiencia. O al menos lo intentaron. 1982 Ford EXP. Este coche nació en un momento en el que Ford pensó, ¿y si le damos al conductor solitario un coche hecho solo para él? Y así fue como nació el Experimental Personal, o EXP. Sí, ese nombre no es una casualidad. Querían que sonara moderno, audaz, futurista. Pero lo que salió del horno fue un cochecito que parecía el primo raro del Ford Escort, con una trasera que se cortaba en seco, como si el diseñador hubiera dejado el dibujo a la mitad por falta de tiempo. Visualmente, el EXP era todo lo que uno no espera de un deportivo. Bajo, largo, pero con una nariz afilada y una trasera caída que parecía tener complejo de hatchback. Era un coche que te hacía mirar dos veces, una por confusión y otra por curiosidad. El parabrisas muy inclinado, las ventanas traseras pequeñas y su frente largo lo hacían parecer, bueno, como si viniera del set de una película futurista de bajo presupuesto. Bajo el capó, el EXP debutó con un modesto motor de 1.6 litros de 4 cilindros, heredado del Escort, que entregaba apenas 70 caballos de fuerza. ¿Potente? Solo si lo comparas con una bicicleta cuesta abajo. Aceleraba de 0 a 100 en más de 14 segundos, lo cual incluso en los 80 era lento. Más adelante, se ofrecieron versiones con inyección electrónica y turbo, llegando hasta 120 caballos. Pero para entonces, el daño visual ya estaba hecho. Un dato divertido es que el EXP fue el primer coupé de 2 plazas que Ford producía en décadas. Y aunque eso suena exclusivo, el mercado no lo entendió. ¿Un coche deportivo de 2 asientos sin potencia, basado en un auto económico? No fue exactamente un éxito. Se fabricaron unas 225,000 unidades entre 1982 y 1988, pero su momento de gloria nunca llegó. Hoy puedes encontrar uno por menos de $5,000.
si es que alguien se atreve a admitir que lo quiere. 1981 AMC Eagle SX4. ¿Y si te dijera que en 1981 existió un coche que mezclaba el espíritu rebelde de un coupé deportivo con la rudeza de un todoterreno 4x4? Así, sin pedir permiso ni disculpas. Un coche tan raro, que parece haber salido de un experimento fallido entre ingenieros con visiones opuestas, pero demasiado apasionados para decir que no. Este pequeño guerrero americano nació en un contexto de crisis petrolera, cuando los consumidores querían coches más económicos, pero sin renunciar a la aventura. Y AMC, siempre creativa o desesperada, según a quien le preguntes, decidió tomar un coupé compacto, levantarle la suspensión, ponerle molduras negras por todas partes y lo más inesperado: tracción integral. Sí, tracción 4x4, en un coupé, en 1981. El resultado fue curioso. Visualmente parecía un Escort que se había preparado para una carrera de rally, pero olvidó quitarse los zapatos ortopédicos. Pero no nos engañemos, esa estética extraña tenía su encanto. Era rudo, distinto, y definitivamente no pasaba desapercibido. Bajo el capó, venía con un motor de 4 cilindros de 2.5 litros, o un 6 cilindros en línea de 4.2 litros, con alrededor de 110 caballos. No era rápido, pero sí resistente. Y eso lo hacía único. Velocidad máxima, apenas rozaba los 160 kilómetros por hora. Producción total, poco más de 30.000 unidades entre 1981 y 1983. Valor actual, entre $7,000 y $15,000, dependiendo del estado. Y lo mejor, muchos de estos aún funcionan. Son tan duros como parecen. Dato curioso, fue uno de los primeros coches con tracción total ofrecido en el mercado estadounidense fuera del segmento SUV. En muchos sentidos, el SX4 fue un precursor de lo que hoy conocemos como los crossovers modernos. Un adelantado a su tiempo, vestido con la moda más dudosa de su época. Ahora hablemos tú y yo. ¿Te imaginas conduciendo esto por las calles de hoy? ¿Serías el raro del barrio? ¿O el más genial? Déjame tu respuesta en los comentarios. 1987. Pontiac 6000 STE. En 1987, Pontiac decidió que era hora de mostrarle al mundo que también podía hacer un coche inteligente, lujoso y con alma futurista. ¿La víctima del experimento? El 6000 STE, cuyas siglas significaban Special Touring Edition, aunque algunos bromearon que en realidad se trata de estética. El STE era el intento de la marca de competir con los sedanes europeos. Ambicioso, sí, pero el resultado era como si alguien hubiera tomado la idea de un coche ejecutivo de lujo y la hubiera pasado por una fotocopiadora mal calibrada. Líneas cuadradas, luces traseras envolventes y una parrilla que parecía una sonrisa robótica forzada. Visualmente era el hijo rebelde de una familia conservadora. Ahora bien, bajo su capó, la cosa se ponía interesante. Contaba con un motor IE6 de 2,8 litros que generaba cerca de 130 caballos de fuerza. No era una bestia, pero para su época ofrecía un andar suave y cierto refinamiento mecánico. Además, incluía suspensión independiente en las 4 ruedas, frenos ABS en los años 80 y dirección asistida de tipo deportiva. Para muchos era más tecnología de la que uno esperaba de un Pontiac. En cuanto a producción, el modelo STE se mantuvo en el mercado entre 1983 y 1989, con varias actualizaciones. El modelo del 87, en particular, fue uno de los más completos tecnológicamente. Hoy en día, encontrar uno en buen estado es difícil, pero no imposible. Su precio ronda los $6,000 a $10,000 y suele estar en manos de coleccionistas que entienden el valor oculto de lo incomprendido. Un dato curioso: en las campañas publicitarias de época, Pontiac se refería al 6000 STE como el futuro del automóvil americano. Palabras grandes, que la estética no siempre respaldaba, porque entre su tablero digital, sus tapicerías geométricas y ese volante que parecía sacado de un videojuego de Atari, el coche intentaba demasiado y a veces fallaba con gracia. 1982 Buick Skyhawk. Este es uno de esos autos que, al verlo, te hace fruncir el ceño y preguntar, ¿esto se suponía que era elegante? ¿O era una broma interna del departamento de diseño? Y es que el pobre Skyhawk parecía tener una crisis de identidad. Era pequeño, compacto, claramente económico,
pero con un frente que parecía preparado para cargar el doble de motor del que realmente tenía. Era parte de la plataforma J de GM, compartida con otros modelos como el Chevrolet Cavalier y el Oldsmobile Firenze, pero Buick intentó posicionarlo como algo más refinado. Le pusieron molduras, detalles cromados, un logo digno y una trompa larguísima, desproporcionada para su tamaño general. De perfil parecía que el coche estaba a punto de caerse hacia adelante. Debajo del capó, de un tamaño casi exagerado, el Skyhawk ofrecía motores de 1,8 y 2 litros, con modestos 88 a 110 caballos de fuerza. Nada que justificara esa nariz alargada. Aceleraba de 0 a 100 en más de 12 segundos, y su velocidad máxima no impresionaba ni a su propio velocímetro, unos 165 kilómetros por hora. Lo que sí tenía a su favor era el consumo contenido y un andar bastante suave para la época. En total, se produjeron poco más de 500,000 unidades entre 1982 y 1989. El modelo de ese primer año fue especialmente recordado por su intento de combinar lujo en un cuerpo económico. Y aunque hoy es raro verlo rodando, puedes encontrar algunos sobrevivientes por precios que oscilan entre los $3,000 y $6,000, dependiendo del estado y la nostalgia del comprador. 1980. Chevrolet. El Camino. Hablar del El Camino es pisar terreno sagrado. Este híbrido entre auto y camioneta, lo que en español podríamos llamar cariñosamente un coche con trasero de pickup, fue uno de los experimentos más audaces y exitosos de Chevrolet. Pero claro, eso fue en los años 60 y 70. Cuando llegó 1980, algo se rompió. El diseño de esta sexta generación intentaba ser moderno, aerodinámico, adaptado a las nuevas regulaciones de consumo. Pero el resultado fue El Camino con líneas más cuadradas, una parte frontal alargada y genérica, y una caja trasera que parecía encajada a último momento. Lo que antes era armonía visual, ahora era un collage de formas. Muchos fanáticos vieron en este modelo un alejamiento del estilo musculoso y elegante que había definido a sus predecesores. Bajo el capó, sin embargo, seguía teniendo opciones respetables. Motores V6 de 3.3 litros y V8 que llegaban hasta los 5.7 litros en algunas versiones. El más potente, con unos 170 caballos de fuerza, permitía alcanzar cerca de 180 kilómetros por hora. Pero los tiempos ya no eran los mismos. La era de los muscle cars se apagaba, y El Camino parecía no saber si seguir luchando o retirarse con dignidad. Se produjeron cerca de 57,000 unidades en 1980, y aunque no fue un fracaso, tampoco fue un hito. Hoy en día, puedes encontrar ejemplares bien cuidados por unos $10,000 a $20,000. Y aunque algunos lo restauran con orgullo, otros aún lo miran con cejas levantadas. Y aquí viene el dato curioso. Este modelo fue uno de los últimos antes de que El Camino desapareciera en 1987. Después de eso, el concepto murió, aunque nunca fue olvidado. Ahora quiero hacerte una pregunta directa, de fanático a fanático. ¿Tú qué opinas de El Camino del 80? ¿Lo salvarías o lo borrarías del árbol genealógico? Déjamelo saber en los comentarios. Quiero leer tu opinión. 1984. Mercury Topaz. Este auto apareció en escena como una especie de versión más elegante del Ford Tempo. Pero vamos a ser sinceros, ponerle un traje más fino a algo sencillo no siempre lo convierte en otra cosa. El Topaz era la respuesta de Mercury a un mercado que pedía eficiencia, comodidad y, si se podía, un poco de estilo. Pero este último detalle se perdió en el camino. Visualmente, era un sedán compacto de líneas cuadradas, luces rectangulares, parrilla discreta y proporciones que no generaban ni amor ni odio, solo indiferencia. Es el tipo de coche que si lo ves en la calle, no lo recuerdas 2 cuadras más adelante. Pero en los años 80, eso no era necesariamente algo malo. En un mar de extravagancias automotrices, el Topaz era un refugio de sobriedad. Bajo el capó, tenía opciones de motores modestos. Un 2.3 litros de 4 cilindros que entregaba apenas 84 caballos de fuerza. También se ofreció una versión con tracción integral, algo bastante inusual en esa categoría, y transmisiones automáticas y manuales de 5 velocidades. Su velocidad máxima rondaba los 160 km por hora, y de 0 a 100 necesitaba más de 13 segundos. No era un cohete, pero tampoco pretendía serlo.
Entre 1984 y 1987 se vendieron cientos de miles de unidades. Era confiable, barato y cumplidor. Y aunque hoy no se lo considera un clásico deseado, tuvo su lugar en las calles americanas como el coche de la familia promedio, del joven que acababa de sacar su licencia o del abuelo que ya no quería un bello rugiente. Un dato curioso: el Mercury Topaz fue uno de los primeros coches de Ford Motor Company en incluir una suspensión delantera independiente con muelles helicoidales, algo que se vendía como sensación europea en los comerciales. Y sí, eso sonaba muy exótico en los suburbios estadounidenses. 1981 Dodge Omni. ¿Alguna vez viste un coche tan común que al pasar por tu calle ni lo notabas? Pero 20 años después, ¿te hace sonreír solo de recordarlo? Invisible para muchos en su tiempo, inolvidable para quienes lo vivieron. El Dodge Omni era tan simple, tan cuadrado, tan económico, que verlo en una lista de coches extraños y feos no es injusto, pero sí algo ingrato. Porque aunque su estética era todo menos inspiradora, este pequeño hatchback tuvo un rol clave en el renacimiento de Chrysler a finales de los años 70 y principios de los 80. Pero vamos por partes. Visualmente, el Omni parecía un bloque de Lego sobre ruedas. Sus líneas eran tan rectas que si le ponías una regla encima, desaparecía. Faros cuadrados, parrilla mínima, carrocería sin adornos. Era como si su diseñador hubiera dicho: haremos lo justo, ni una curva de más. Y vaya que lo hicieron. No tenía ni el más mínimo intento de seducir visualmente. Pero ahí está el punto. No fue hecho para eso. Bajo el capó, el Omni venía con motores de 1.7 y 2.2 litros, de origen Volkswagen en las primeras versiones. El más potente apenas superaba los 85 caballos de fuerza, y la velocidad máxima rondaba los 150 km por hora. ¿Emocionante? ¿Number eficiente y accesible? Mucho. Y en una época de crisis de combustible, eso era oro puro. Se produjeron más de 1 millón de unidades entre 1978 y 1990. Solo en 1981 se vendieron cerca de 150,000. Fue uno de los primeros compactos de tracción delantera fabricados en Estados Unidos, y eso lo convirtió en una opción muy popular entre los que buscaban algo funcional y barato. De hecho, sin el Omni y su primo, el Plymouth Horizon, Chrysler quizá no habría sobrevivido a la década. Dato curioso: en 1986 se lanzó una versión GLH, Goes Like Hell, preparada por Carroll Shelby, que transformaba este coche sin personalidad en una pequeña bestia. Pero ese es otro cuento. El Omni 1981, en su forma más pura, era como ese amigo callado que nunca dice mucho, pero siempre está ahí cuando lo necesitas. No ganaba concursos de belleza ni carreras callejeras, pero ofrecía movilidad a millones de familias que solo querían ir del punto A al punto B sin drama. 1981 Dodge Aries. Imagina que estás en los años 80, necesitas un coche confiable, económico, y no te importa en lo más mínimo si es bonito o no. La respuesta: Dodge Aries. Era como ese amigo que llega puntual a todas las reuniones, pero no dice una sola palabra interesante. Y sin embargo, ahí está, aguantando todo. El Aries fue parte de la famosa línea K de Chrysler, una plataforma de coches compactos con tracción delantera que literalmente sacó a la empresa del borde de la quiebra. Y aunque su diseño exterior era, digamos, deliberadamente aburrido, no podemos negar que cumplía con todo lo que prometía: eficiencia, economía y funcionalidad. Pero estilo, bueno, eso ya era otra historia. Estéticamente, el Aries parecía diseñado en una tarde lluviosa por un ingeniero cansado. Todo era cuadrado: el capó, el techo, las luces, el volante, incluso el alma. Su perfil lateral era tan plano que si lo mirabas de lejos parecía un dibujo de un niño de 5 años. No había curvas, no había detalles llamativos, solo líneas rectas y esquinas. Bajo el capó, sin embargo, traía motores honestos. Un 4 cilindros de 2.2 litros con 84 caballos de fuerza. Nada para entusiasmarse, pero suficientes para moverlo con dignidad. Aceleraba de 0 a 100 km por hora en unos 13 segundos y alcanzaba cerca de 160 km por hora si tenías paciencia. En cuanto a ventas, el Aries fue un verdadero éxito. Más de 972,000 unidades producidas entre 1981 y 1989. El modelo de 1981, en particular, fue crucial para restaurar la fe en Chrysler.
y se convirtió en símbolo de recuperación económica para muchos hogares americanos. Hoy puedes encontrar uno por menos de $4,000, si es que alguien se tomó el trabajo de conservarlo. Y aquí viene el dato curioso. Debido a su plataforma flexible, el Aries sirvió de base para versiones familiares, sedanes, coupés y hasta limusinas improvisadas. Eso sí, ninguna ganó premios de diseño, pero todos fueron campeones del día a día. 1980 Chevrolet Citation. ¿Alguna vez escuchaste la frase, la intención era buena, pero... Bueno, eso define perfectamente al Citation. En 1980, General Motors lo presentó con bombos y platillos como el futuro del sedán compacto americano. Era el primer modelo basado en la nueva plataforma X con tracción delantera, lo que se vendía como una gran innovación. Y lo era. El problema fue todo lo demás. Estéticamente, el Citation parecía no saber quién era. Desde algunos ángulos parecía un hatchback musculoso, desde otros un sedán recortado a la mitad. Su parte delantera era voluminosa, con líneas afiladas y sin coherencia visual. La trasera, en cambio, parecía haberse rendido. Y en conjunto, daba la sensación de un coche que había sido diseñado por 3 equipos diferentes que nunca se hablaron entre sí. Bajo el capó, ofrecía motores de 2,5 litros de 4 cilindros y V6 de 2,8 litros, con potencias entre 90 y 130 caballos de fuerza. La versión X11 era la más deportiva, con suspensión mejorada y un look algo más agresivo, aunque seguía pareciendo un coche confundido en plena adolescencia. Su aceleración de 0 a 100 km por hora rondaba los 10 segundos, lo cual no estaba mal, pero tampoco te sacaba una sonrisa. En su primer año se vendieron más de 800,000 unidades. Fue un éxito rotundo, al principio, pero pronto comenzaron los problemas. Fallas mecánicas, frenos poco confiables y una calidad de construcción que hacía que los interiores parecieran desgastados antes de los 50,000 kilómetros. Para muchos el Citation pasó de ser la esperanza de GM a un motivo de chistes en menos de 5 años. Hoy en día encontrar uno en buen estado es como ver un unicornio cansado. No es un coche codiciado por coleccionistas, y su valor de mercado suele estar por debajo de los $5,000. Pero aún así, hay quienes lo aprecian por lo que representó. Un intento valiente de modernizarse, aunque el resultado no haya sido el más bonito. Dato curioso, en algunos anuncios de época, GM comparaba al Citation con coches europeos de alta gama. Sí, lo comparaban con un Audi. El optimismo no faltaba, desde luego. Y así cerramos este desfile de rarezas sobre ruedas. Los coches americanos más feos y extraños de los gloriosos años 80. Algunos fueron valientes, otros confusos, y varios, simplemente inolvidables por los motivos equivocados. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos coches te pareció el más absurdo? ¿Y cuál en secreto tendrías en tu garaje aunque nadie te viera? Déjamelo en los comentarios. No te vayas sin opinar porque tu historia y tu punto de vista hacen de este canal un lugar donde la nostalgia y la pasión por los coches viven de verdad. Y ya que estamos en esta onda, no te puedes perder nuestro video sobre los coches más feos de los años 70. Te prometo que si los de los 80 fueron raros, los de los 70 son otra dimensión. Haz clic aquí y acompáñame en otro paseo lleno de sorpresas. Nos vemos allá, amante del metal viejo y glorioso.